bendición que nos das de estar en tu casa, la bendición que tenemos de una Biblia, la bendición que tenemos de un pastor, la bendición que tenemos, Señor, de estar en tu presencia. Y pido que tu palabra nos hable esta mañana, que lo que veamos como introducción de este precioso evangelio pueda retarnos y pueda animarnos a vivir vidas que te glorifiquen. Padre, usa este tiempo. Señor, quita todo estorbo, toda carga, Señor, que está impidiendo que podamos concentrarnos. Señor, que el enemigo no tenga parte en este momento en que vamos a escuchar tu palabra y que podamos estar atentos. Ruego esto en el nombre de Cristo. Amén. El Evangelio de Mateo. Quisiera que abrieran sus Biblias en Mateo 1:1. Yo no sé qué expectativa tiene usted de un sermón de todo un libro. La verdad es que es interesante poder estudiar un libro completo, paso a pasito, como lo vamos a estar viendo, como vamos a estar yendo párrafo por párrafo, tal vez capítulo por capítulo, pero cuando uno tiene que hacer un sermón de todo un libro, tiene que pensar en, pues, ¿qué es lo más importante de todo el libro? Y más allá de lo importante, que pudiera ser lo importante para mí, ¿qué es el mensaje de ese libro? Quisiera que entonces entendiéramos que el Evangelio de Mateo es un libro como cualquier otro libro que usted pudiera leer, excepto que este es inspirado. Entonces, aplican las mismas normas de cualquier otro libro, pero hay un detalle importante, y es que el Espíritu Santo es aquel que nos ayuda a interpretarlo. Cuando estamos viendo entonces el Evangelio de Mateo, debemos entender que estamos hablando de un panorama al reino de los cielos. Esta frase aparece más de 70 veces en este Evangelio, y nos tiene que animar entonces a ver la relevancia del reino. Hemos hablado toda esta mañana de un rey justo, de un rey perfecto. Pero quisiera que pensáramos entonces en contexto. En contexto, ¿qué es un rey para usted? Piense en la imagen de un rey. Cuando piense en un rey, tal vez la primera imagen que viene a su mente es la de una corona. ¿No es cierto? Eso es lo más distinguido de un rey. Es tal vez el objeto que distingue, que presenta a nuestra imagen de un rey. Sin embargo, ¿qué significa un rey para nosotros? Porque después de todo, en nuestra sociedad no tenemos un rey que a nosotros nos juzgue, nos reine, nos gobierne. Entonces, muchas veces la imagen que tenemos de un rey es demasiado limitada. De hecho, a veces es demasiado caricaturesca. Porque si ustedes ven la imagen de este rey, tal vez distingan que es el rey de Burger King. Y más o menos así es nuestra imagen, es la de alguien que manda sobre los demás, que puede hacer lo que quiera. Pero eso no es una realidad para nosotros. De hecho, pues vamos al Burger King y hasta se encuentra una de estas coronas y se va feliz con una de estas coronas pensando, pues bueno, yo mando. Pero, ¿qué representa eso para nosotros hoy? Y es por eso que necesitamos diferenciar algunas cosas que son meramente pues sistemas de gobierno, pero que nos tienen que hacer identificar lo que Mateo quiere decir. Porque sin duda, nosotros entre estos cuatro encontramos el que es nuestro sistema de gobierno. Y tal vez cuando nosotros pensamos en la monarquía, que es el sistema de gobierno que ejerce un rey, tal vez nosotros pintamos la monarquía con nuestra democracia actual. Y debemos de poder separar estas cosas.
Entonces, vamos a ver rápidamente estos cuatro términos, estos cuatro conceptos, porque necesitamos definirlos para entrar al libro de Mateo. Hoy en día existe la monarquía. Tenemos todavía a una mujer como la reina Isabel en Inglaterra, que pues aplica un tipo de sistema de gobierno. Sin embargo, no es como la monarquía absoluta que existía en esos días. Hoy en día Inglaterra cuenta con un parlamento que toma decisiones y que en el cual pues el monarca es pues no tanto como un adorno, pero pues más o menos. Sin embargo, la monarquía existía como un régimen político en el que todos los poderes, nosotros en la actualidad de nuestra sociedad definimos tres poderes: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Nosotros vemos eso en nuestra localidad, en nuestro estado, en nuestra federación. Sin embargo, en la monarquía todos esos poderes correspondían al rey. Un rey sí podía emitir un juicio y declarar su veredicto hacia una persona directamente. Una monarquía absoluta declaraba las leyes a su conveniencia, porque era sin limitaciones. El rey recibe su poder y cede su poder como una herencia. De aquí que haya un heredero al trono y que eso sea algo meramente familiar. Nosotros escuchamos de las dinastías y esto es una forma simplemente de decir que la familia del monarca anterior pues ya la mataron y ya entró otra familia. Sin embargo, eso no es parte de nuestro contexto actual, entonces es algo con lo que nosotros no estamos tan empapados. Pero tome en cuenta, todos los poderes sin limitaciones. Después, vemos algo que es la anarquía. Y la anarquía es la ausencia de poder público. Es la falta de todo gobierno en un estado. Tal vez esto a veces nos parece más palpable. Algo en el cual la gente hace lo que quiere. Es curioso que la anarquía surge dentro incluso de sistemas políticos que dicen no tener una anarquía. Luego la democracia, se supone nos lo sabemos todos, ¿verdad? La forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos. Por medio de esta soberanía, el pueblo elige libremente a sus gobernantes. Note que estamos resaltando algunas palabras y es el punto del poder. El poder es ejercido por alguien. Y en el caso de la monarquía, solo es uno. En el caso de la anarquía, todos y de nadie. Y en el caso de la democracia, es todos eligiendo a alguien para que nos gobierne a todos. Pero surge otro concepto que tal vez no estamos tan familiarizados. Y es que al final de las monarquías de los siglos antes de Cristo surge el imperialismo, que es una tendencia de una potencia económica a extender su dominio sobre otros países por medio de su poder militar, económico o político. Con los imperios babilónicos, persa, griego, romano, surge esa tendencia de, bueno, antes había un rey en mi país y allá está el rey de otro país y peleamos, nos ganamos cierta tierra. Pero con el imperialismo es, cómete los demás reinos y ahora tienes un imperio. Un imperio. Hoy en día se supone que no existe el imperialismo como tal, pero esta tendencia de extender su dominio, pues siempre existe.
Porque al final esta tendencia es una tendencia humana. Usted no tiene un reino, usted no tiene países a su cargo, pero muchas veces nuestro dominio quiere extenderse sobre otros. Y ante esos puntos queremos entender lo que dice Mateo. Estamos en Mateo 1:1 y dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y yo no sé si usted ha leído muchos o pocos libros, pero la verdad, el inicio de este libro tal vez pueda que a usted no le llame la atención, porque requiere un contexto que en la lectura leímos, un contexto no solo de días, de meses o de años, estamos hablando de siglos de espera, una espera que comenzó con Adán y Eva, una espera que se conceptualizó en Abraham. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Que en Judá se señaló un cetro y que en David se señaló un trono eterno. Es por eso que al empezar el libro de Mateo y escuchar simplemente esto, hijo de David, hijo de Abraham, tenemos que entender que Mateo nos quiere dar una presentación de un rey. En el Evangelio de Mateo, Jesús es presentado como el rey. Y ante un concepto como ese, que tal vez no es cercano a nosotros, que nosotros no tenemos un rey absoluto sobre nosotros, tal vez nosotros lo pintamos de democracia y decimos, bueno, ahí está el gobernante y yo elijo a ese gobernante, pero yo elijo lo que hago de lo que me diga ese gobernante. Por eso me pareció importante señalar estos conceptos. Porque, queridos hermanos, no queremos venir ante la respuesta de la Biblia de un rey pensando que nosotros podemos decidir qué hacer de lo que Jesús nos dice y qué no hacer de lo que Jesús nos dice. Nosotros no venimos ante una elección o una votación. No venimos a presentar nuestras opiniones ante el rey y decirle, Jesús, me parece que estás haciendo las cosas mal. ¿Por qué no metes esta otra sentencia? ¿Por qué lo juzgas de esta manera? ¿Por qué piensas que esta es la mejor forma de vivir? Porque mi experiencia tal vez no deba de ser así. Pero sabe que nos estamos presentando ante un rey. Sin embargo, el Evangelio de Mateo no solo se trata de que todos lo identifiquemos como el Rey del universo. ¿Sabe? Jesús no ha extendido su dominio. Su dominio es universal. Y cuando decimos universal, sí es todo el universo. Él gobierna los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Sin embargo, el Evangelio de Mateo nos va a señalar razones por las cuales nosotros debiéramos ceder, ¿no?, ante ese reino. O sea, el hecho de que usted ceda o no ceda no quiere decir que él es más o menos rey. Jesús es rey y punto. El caso es que nosotros somos los que estamos oponiendo resistencia. Nosotros somos los que nos ponemos en una posición en la cual decimos, pues yo hago o no hago lo que Jesús dice. Que se traduce más o menos en yo hago lo que yo quiero. El Evangelio no nos está presentando una postura en la cual nosotros podamos presentar nuestra opinión, nosotros podamos presentar nuestra legislatura. Solo pide que te presentes ante el Rey. Y que al entender la fidelidad de Dios en Jesucristo, con este simple versículo de libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David,
hijo de Abraham, nosotros debiéramos ver cómo Dios ha sido fiel por siglos al poner a Jesucristo. Y es por eso que al final de este sermón espero que tú puedas proclamar que Jesucristo es tu Rey. Que entiendas no solo que Jesús de Nazaret. Es interesante que Mateo comienza con este nombre, Jesús Cristo. Jesús Cristo. Él está señalando que Jesús no solo es el heredero al trono, no solo es un hijo de David más y un hijo de Abraham más, es Jesús el Mesías, Jesús el Cristo, Jesús el esperado como el Salvador. Es ese rey que sí dispone qué haces y qué no haces, dispone cómo debe ser tu vida, pero que tiene todo el derecho de hacerla, no solo porque es el rey del universo, sino porque es tu Salvador. Y eso no sucederá hasta que Jesucristo no solo sea el rey del universo, sino que sea tu rey. Pero lo que queremos contestar esta mañana entonces es, ¿cómo veo la fidelidad de Dios en Jesucristo? Entiendo que Él es el rey. Sin embargo, la fidelidad de Dios va a ser el motivo para que tú no solo lo identifiques, sino lo apropies como tu rey. Y entonces, en primer lugar, queremos ver que Jesús es la promesa cumplida. Jesús es la promesa cumplida. Cuando nosotros hablamos de una promesa, y sobre todo en un punto gubernamental, muchas de las promesas se quedan en simples promesas. De hecho, hace unas semanas estuvo muy sonado un video del gobernador al cual le preguntaron acerca del alza en el costo del transporte. Y si usted vio el video, era muy evidente la respuesta. Me llamó la atención porque él usó el ejemplo de un papá. Tú le prometes algo a tu niño y de repente salió un imprevisto y ya no pudiste cumplirlo. ¿Sabe? Nosotros no nos estamos presentando ni ante un rey ni ante un Dios así. Nos estamos presentando ante un Dios que no importa que tardara siglos, lo cumplió. Ahora, la verdad es que a nosotros ya no nos gustó esa frase. Porque si se tarda siglos en cumplir sus promesas, pues oye, yo no duro siglos. Mi casa no dura siglos. Mis hijos no van a esperar siglos para que se cumplan sus promesas. Entonces, ¿por qué esperar en un Dios que estamos diciendo que es fiel, pero que tarda siglos en cumplir sus promesas? Bueno, pues es que estamos esperando un hijo. La esperanza de un hijo es bastante. Quiero señalar que no estamos hablando de cualquier hijo. Como dijimos, es un hijo de Abraham, un hijo de David. A lo largo del Evangelio nos va a demostrar eso y solo con el primer capítulo lo vemos. El punto de esta genealogía es importante porque va a remarcar que es el heredero al trono legítimo. Sin embargo, ¿dónde termina esta genealogía? Versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María. Ah, esta genealogía es de José. ¿Y Jesús es hijo de José? Ah, por eso es importante el siguiente párrafo. Porque de nada serviría, de hecho, si usted ve la genealogía de María, usted nota que también es hija de David. Pero no llegan al trono por la mamá, llegan al trono por el papá. Por lo tanto, versículo 18 al 25 nos va a mostrar a José llevando al registro civil a Jesús, declarando que este es mi hijo, y con esto ganando el legítimo derecho al trono.
¿cuál trono si José es un carpintero? Pues si acaso de madera, pero ¿de qué vale? ¿De qué vale en un contexto en el cual Judá vivía entre los romanos? ¿Sabe? La esperanza de este hijo se había vuelto algo muy esperado por la gente. Era algo que estaban esperando. En Mateo hay 17 referencias a David, 8 referencias a hijo de David, 51 veces hay citas del Antiguo Testamento, 12 veces hay una fórmula de cumplimiento y 6 veces hay una frase que dice, ¿no habéis leído? Porque Mateo está recalcando vez tras vez que Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento a ese hijo de Adán, pero más que nada a ese hijo de Abraham e hijo de David. Estamos en la espera de un hijo, pero no de cualquier hijo. Sin embargo, ese hijo representaba tanto porque tenía que significar la espera de un Salvador. La espera de un Salvador. Esta fórmula de cumplimiento que aparece 12 veces en el Evangelio señala lo siguiente: para que se cumpliese lo dicho por el profeta. De hecho, hay una ocasión en que es bastante notable lo que quiere hacer Mateo. Y vamos entonces a Mateo capítulo 12, por favor. Les voy a pedir que tengan sus Biblias a la mano, abiertas en Mateo, porque de aquí en adelante vamos a ir yendo a lo largo del Evangelio. Dice versículo 15, sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no se descubriesen. ¿Por qué? O sea, Jesús está haciendo la obra ¿de qué? Está haciendo milagros, está haciendo sanidad, está ayudando a la gente, pero le está diciendo a la gente, oye, no se lo digas a nadie. ¿Por qué? Y dice versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Isaías 42 es la base de este texto. Y lo que Jesús está haciendo es precisamente hacer la obra que el Antiguo Testamento había profetizado, pero que sea tan evidente para la gente que ni necesite decirlo. Que para la gente sea tan evidente que se cumplió lo dicho por el profeta Isaías y el profeta Zacarías y el profeta Miqueas. La expectativa del Salvador para los judíos representaba a Jerusalén contra Roma, pero para Jesús, ellos tenían que entender que era Jesús contra ellos mismos. De hecho, miren lo que dice el siguiente versículo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿qué decía? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ellos no estaban aceptando la verdad. Ellos no querían ver las evidencias. Los fariseos no quisieron ser salvados. En el Evangelio de Mateo lo deja muy en claro, tanto que les dedica un solo capítulo para ellos, Mateo 23. El joven rico no quiso ser salvado. Ese joven fue y se acercó a Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré
para heredar la vida eterna. Pero no se trata de lo que tú haces, sino de lo que Jesús está haciendo. ¿Sabe qué? Pilato no quiso ser salvado. Y todos estos veían las evidencias claras, tajantes, evidentes de que Jesús era el Cristo, pero no quisieron esperar en él. De hecho, aún los discípulos no tenían una perspectiva clara. Y miren que Jesús les está haciendo examen. Vamos a Mateo capítulo 16. En Mateo capítulo 16, comienza el capítulo señalando que los fariseos demandan señal y Jesús no se las da. ¿Sabe por qué? Porque no importa cuántas señales haga y cuántos milagros les presente, ellos no quieren ser salvados. Más bien termina el versículo 4 diciendo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la del profeta Jonás, haciendo alusión a la resurrección. ¿Sabe qué? La obra de Jesús no se concentraba en sus sermones y en sus milagros, sino se concentraba en la obra de la muerte, sepultura y resurrección. Eso es de hecho el evangelio que predicamos. Pablo dice en 1 Corintios 15, esto yo os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mateo va a estar demostrando eso. Por lo tanto, dice versículo 5, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y sabe, hace un día había multiplicado pan para 4,000 personas y ni siquiera agarraron un pan de las 7 cestas que sobraron. Y ellos vienen y Jesús les habla de la levadura de los fariseos, de la levadura de Herodes, y ellos no entienden todavía a qué se refiere Jesús. Así que los lleva a un retiro a 60 kilómetros de donde estaban, a la región de Cesarea de Filipo, para hacerles una pregunta importante. Versículo 13. ¿Qué dice? ¿Qué dice la pregunta? ¿Quién? Muy bien, ¿qué les parece si ahora la decimos juntos? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Este es el examen. Llevan más de 2 años con Jesús. Si alguien sabe quién es Jesús, son los que están ahí. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El primer examen se concentra en una pregunta, ¿quién soy? La persona de Jesús. Y lo que ellos entienden es que Jesús es el Cristo. Esa es la respuesta. Ante la expectativa de un rey que gobierne a Roma, ellos entendieron que no se trataba precisamente de eso, sino de un rey que gobierna el alma. Un Cristo que sanaba el alma del pecado y que lo expiaba por completo. El Hijo del Dios viviente. Ellos entendieron que Jesús era el Dios Hijo. Muy bien. Perfecto este examen. Siguiente examen. Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí comienza la segunda parte del curso. Faltan 6 meses para que suceda esto. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. El mismo que había dicho, tú eres el Cristo, ahora le dice, pues que siempre no.
Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La esperanza tenía que ir hilada con la espera que estaban teniendo. Jesús es la promesa cumplida del Padre a su pueblo, de un Salvador, de alguien que limpiaría al pueblo de sus pecados y que entonces reinaría sobre su pueblo. De hecho, ese ha sido el problema de todo el Antiguo Testamento. En uno de los pasajes que leímos, que era el pacto con David en 2 Samuel 7, de hecho, Dios le dice a David: puse jueces antes de ustedes y ahora pongo reyes y no me han seguido. Y a lo largo de la historia de los reyes podemos ver que uno tras otro hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Por eso ha tardado siglos en cumplirse esta promesa, porque ¿cuál es el candidato? ¿Cuál es el hombre que realmente pueda salvar a la humanidad? ¿Un Noé? Pues termina borracho y desnudo en su tienda. ¿Un Abraham que ofrece su esposa a Faraón y a Abimelech? ¿Un Judá que quiere matar a su nuera por inmoral, pero que vive una vida inmoral? ¿Un David que sí es conforme al corazón de Dios, pero que asesina y mata y adultera? ¿Quién es candidato para ser el Salvador de la humanidad? Pues los profetas entonces declaran a partir de Isaías que ningún hombre puede hacerlo, solo Dios. ¿Se acuerda que leímos en Mateo una referencia a Isaías 42? Déjeme decirle cómo termina este pasaje en Isaías. Y si quiere no lo busque, pero escuche por favor. Dice, versículo 6, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Solo Dios puede salvarnos. Es por eso que Jesús es el Dios Hijo, es el Hijo de hombre, el Hijo de Dios, pero también es el Hijo de David que tanto habíamos esperado. Es por eso que en segundo lugar debemos de ver que Jesús es la autoridad universal. A diferencia de lo que nosotros pensamos de un rey o de un gobierno, Jesús presenta su autoridad de distinta manera. Quiero que vean la perspectiva que tenían ellos de Jesús. Miren cómo terminan después de un sermón como el Sermón del Monte. Capítulo 7, versículo 28. Mateo 7, 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esto va a ser notable en el libro de Mateo porque va a designar la primera vez, o por lo menos va a representar cómo la gente respondía al mensaje de Jesús. De hecho, el libro de Mateo va a tener una estructura de narración-discurso. Cada vez que termina una narración, comienza un discurso. Y el discurso nos presenta la siguiente sección. De hecho, si usted tiene su Biblia con las palabras de Jesús en rojo, es muy, muy claro. Capítulo 1 al 4 está en negrito y luego 5 a 7, todo en rojo, ¿verdad? Y luego 8 y 9, más o menos todo negro, y luego 10, todo rojo. Luego 11 y 12 nos van a dar una narración en la que Jesús va a hablar mucho, pero luego 13 es considerado un discurso del reino.
Luego, 14 a 17 va a ser narración y ven que más o menos la mayoría está en negro. Y luego, 18, todo en rojo. Y así va a seguir. 19 a 23 narración, 24 a 25 discurso, 26 a 27 26 a 28 termina en narración, pero cada uno de estos versículos va a terminar con la siguiente frase. Y vamos a ver estas frases. Entonces, ya vimos la primera. En 7:29 vimos que tenía autoridad. Mire cómo termina 9:8. ¿Qué dice 9:8 acerca de la autoridad de Jesús? Y la gente al verlos se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Potestad significa autoridad. Esto va a ser importante porque la gente está asombrada de que Jesús pueda sanar a gente con simplemente decirlo. Pero vamos a ver que su autoridad la está delegando. 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Jesús está señalando que Él es el heredero al trono legítimo, que Él cumple ese siervo del Señor, que la gente se puede dar cuenta de su autoridad, no solo en sus palabras, capítulos 5 a 7, sino en sus hechos, capítulo 8 y 9, y ahora esa autoridad la da a otros. Pero ¿qué piensan los fariseos de su autoridad? Miren lo que dice 11:3. Esta es una pregunta que hace Juan el Bautista. ¿Eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Ahora está poniéndose la autoridad de Jesús en duda. 12:2. Viéndolo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. 12:10. Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Ellos están cuestionando lo que Jesús está haciendo, al punto de decir, tú haces las cosas por el poder de Belcebú. ¿Será este el hijo de David? Sin embargo, miren cómo Jesús se presenta ante sus discípulos. 13:10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Después de tal rechazo de la gente, él comienza a hablar con parábolas y Jesús señala su autoridad al hablarles así. Mire el 14:33. Aquí vamos a ver la autoridad de Jesús confesada por los verdaderos discípulos entonces. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. 15:22. Vemos a una mujer cananea que había salido de aquella región clamando y diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Capítulo 16:16 encontramos a Pedro diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Capítulo 17, versículo 5, ¿quién confiesa? Mientras él aún hablaba, una nube de la luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oír, el mismísimo Dios está confesando, este es. La autoridad de Jesús se va a demostrar a lo largo de este capítulo y de este libro, porque lo que Mateo nos quiere señalar es que la autoridad de Jesús es conectada a su reino. Y no puedes simplemente venir a Jesús y decir, como tú eres rey, pues dame lo que te pido.
Más bien, como Él es rey, Él es el que manda, Él es el que ejerce su autoridad, Él es el que dice, esto es lo que se tiene que hacer. Al punto de que tras su resurrección, ¿qué dice la Gran Comisión? Capítulo 28. ¿Cómo comienza esta Gran Comisión? Y Jesús, mire lo que dicen los versículos anteriores, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad. ¿Qué significa potestad? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y como tengo la autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Esta autoridad que Jesús tiene se da no porque la aceptes, pero se cumple hasta que la aceptes. Y es entonces donde vemos la prescripción del líder. Hemos visto la perspectiva de un líder y ellos rechazaron a este líder cuando vieron que no les convenía. Cuando vieron que no se trataba solo de milagros o solo de aportaciones, de grandes discursos. Cuando vieron que eso involucraba su vida, cuando vieron que eso involucraba la forma en que hacían las cosas, ellos rechazaron esa autoridad. Sin embargo, la prescripción del líder es, mi autoridad es universal. Por tanto, vayan y declaren esta autoridad a todas las naciones. Esto es importante. Mateo nos da pistas de ser universal. Es el único evangelio donde vemos a magos de Oriente viniendo a adorar al rey de Israel. Es el único evangelio donde nos dice que él vino a buscar a los gentiles. Es el único evangelio donde nos dice el término iglesia. Es el único evangelio donde conecta la venida de Cristo con el juicio de todas las naciones. Es el único evangelio que dice que Él tiene potestad en el cielo y en la tierra. Jesús es la autoridad universal. Y entonces, ¿cómo nos sentimos ante eso? Porque sin duda nosotros, si ya somos hijos de Dios, si ya hemos aceptado a Cristo, venimos ante una idea como esta y tal vez como conocimiento no nos suene raro, pero como declaración y como algo que debemos proclamar, es chocante. Porque si me dices que entonces no se trata de que yo haga lo que quiera, sino lo que el rey designa y lo que el rey quiere, y si tú me dices que mi opinión no vale ante el rey, sino que él decide lo que es mejor, ahí sí me choca. Ahí sí me molesta, me inquieta, me incomoda. Y pensando en esto, recordaba la ilustración de El progreso del peregrino. ¿Cuántos han leído este libro? La verdad es que es el primer libro que leí en mi vida. Lo leí porque era el ilustrado, entonces tenía un cachito aquí y tenía una gran imagen. Pero una de las cosas que más me llamó la atención es cómo pues Cristiano deja a su familia en la ciudad de destrucción y él se va sin ellos. Cómo para él fue más importante el aviso de que él tenía que llegar a la ciudad celestial. Y cuando llega ante la ciudad celestial se presenta un río. Y encontré esta ilustración que es la misma que venía en el libro. Y
esa imagen no le hacía justicia a lo que decía el libro. La imagen era más bien de un río, no que ahí parece un charco que puedes pasar, ahí, simple, fácil, que te vas a mojar, sí, pero que vas a lograr cruzar, sino la imagen de un mar que estaba enfrente y que solo mediante hacer caso a la promesa, tú ibas a tomar la balsa y entonces ahí. De hecho, en el libro, uno de los que pasan no quiere tomar la balsa y simplemente se avienta y los ángeles vienen a salvarlo para arrojarlo al lago de fuego. ¿Sabe? Cuando nos encontramos con esas imágenes, con esos pensamientos en la Biblia, nos chocan, nos incomodan, porque por naturaleza no queremos que alguien más mande. No queremos que alguien más me diga, estás mal, estás equivocado, las cosas no son así y no van a pasar así. Tenemos planes y tenemos deseos y los visualizamos y los contemplamos, y aún muchas veces el reino de los cielos es una imagen como esta. Algo que está ahí de frente y yo solo tengo que aguantar esta vida para entonces llegar a ese reino donde no habrá sufrimiento, ni hambre, ni dolor. Pero hay un camino que recorrer y es la de un reino en el cual nos debemos de someter. Y es por eso que en tercer lugar, Jesús es la presentación del reino. Jesús es la presentación del reino. Juan el Bautista y luego Jesús declararon su mensaje así: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto aparece en Mateo 3:2 y luego en capítulo 4, versículo 17. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta era la presentación de Jesús. Pero el reino se había acercado no porque Roma fuera a ser destruido, no porque sus contrincantes y sus adversidades fueran a deshacerse, sino porque el rey había llegado. El reino iba a ser establecido, pero antes que en Jerusalén tenía que ser establecido en el discípulo. Y es por eso que vamos a ver en este momento dos discursos de Jesús. Uno es el Sermón del Monte, capítulos 5 a 7, y vamos a ver el reino expectante en el mundo, capítulo 24 y 25. Primero, el reino establecido en el mundo. ¿Sabe? Cuando nosotros comenzamos a leer el Sermón del Monte, comienza con una palabra, vez tras vez tras vez. Bienaventurado. ¿Cuántas veces ha dicho bienaventurado en esta semana? No es una palabra común entre nosotros, pero se refiere a algo dichoso, a algo feliz. Bien, dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ah, yo quiero esa. Pero note cómo dice versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos... me gustó la primera, pero esta como que ya no tanto. Entonces, ¿es una y otra no? Realmente Jesús va a hablar de capítulos 5 a 7 de todo un paquete, de toda una cosa. Que si la aceptas es tuyo el reino, pero que si no, no eres del reino. Jesús va a establecer un parámetro de cómo deben ser las cosas. Te digo el parámetro, capítulo 5, versículo 48. Este es el parámetro para entrar al reino de los cielos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, ¿quién puede?
Bueno, pues por eso bienaventurado el pobre en espíritu, aquel que reconoce su condición. Bienaventurados los que lloran, porque ellos se están arrepintiendo de sus pecados. Bienaventurados los mansos, aquellos que pueden controlar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ese deseo y esa necesidad de buscar a Dios. Y lo que vamos a ver entonces a lo largo de capítulos 5 a 7 es que yo por mis propias fuerzas, por mi propio deseo, no puedo buscar a Dios. Pero es a través de Jesucristo que no solo puedo buscar a Dios, sino cumplir la ley y la esencia de la ley. Y entonces guardar esa justicia en lo más íntimo de mi vida, no solamente donde todos me pueden aplaudir y entonces ya tengo mi recompensa, sino donde Cristo es mi Señor. Y entonces yo no sirvo a dos señores porque mi ojo, mi oído, mis manos, todo está enfocado a Dios. Mi ansiedad aún queda en segundo término porque busco primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces pido por aquellas cosas que a Dios le interesan. Busco esas cosas que a Dios le interesan y por eso pido y recibo. Por eso busco y hallo, por eso llamo y se abre, porque hago y busco y deseo lo que a Dios le interesa. Porque el reino de Dios se visualiza en un rey que gobierna en su discípulo y que entonces no es que simplemente ya no hago lo que quiero, sino lo que Dios quiere, sino que lo que Dios quiere se vuelve lo que yo quiero. Es que yo quiero hacer lo que Dios quiere. Me gusta lo que Dios quiere, porque he entrado por la puerta estrecha, he tomado el camino angosto. Soy ese árbol que produce buen fruto. Soy esa casa que está cimentada sobre la roca. Es eso lo que admiraron. Porque estaban hablando de algo sin precedente. Sin precedente, no porque no lo hubieran dicho antes, sino sin precedente porque no lo querían aceptar. No es algo que nosotros queramos. Sin embargo, el reino de Dios había llegado. El reino espiritual es aquel en el cual estamos, en el cual Dios gobierna hoy en sus discípulos. Dios reina en mí a través de Jesucristo que me ha salvado en la cruz. Y hoy yo estoy extendiendo su reino al compartir con otros de ese reino de los cielos en el cual no se trata de lo que tú puedas hacer, sino de lo que el rey hace en la vida. Pero un día llegará el reino físico. Y de eso se trata capítulo 24 y 25. Ese es el reino expectante en el mundo. Jesús comienza el discurso hablando del templo y diciendo que no va a quedar piedra sobre piedra. Y entonces los discípulos se comienzan a inquietar y a hacerle preguntas a Jesús. Versículo 3, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y no les contesta la primera pregunta, no les dice cuándo. Solo les dice las señales y el fin. Y si usted puede leer capítulo 24, verá las señales antes del fin. Señales que hablan de los sellos de Apocalipsis, que señalan las plagas que Zacarías 14 nos ha dicho acerca del fin. Pero mire qué demuestra este reino. Dice, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Una de las señales de que el reino viene es que el reino ya ha sido extendido por todo el mundo. Una de las señales es, versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No se trata de cómo empiezas, sino de cómo terminas, de cómo continúas. Porque vendrán cosas en las cuales el Hijo del Hombre
será la clave, donde la gente estará buscando al Cristo. Y Jesús dice en este pasaje, en versículo 23, entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Sin embargo, Jesús sigue señalando que las promesas de Dios se cumplirán. Versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Capítulo 24 señala ese fin. Pero capítulo 25 nos va a dar dos parábolas acerca de la actitud de velar ante esa inminente venida, de cómo nosotros estamos esperando ese reino, porque vendrá un juicio. Capítulo 25, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, y estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Versículo 40, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Vemos que en el juicio del reino de los cielos no se trata simplemente de obediencia, se trata de yo quise dar de comer, yo quise dar de beber, yo quise arropar a alguien, yo lo quise buscar, ni siquiera estaba pensando lo que lo estaba haciendo para el rey, estaba pensando que yo quería hacerlo para otra persona. Por el otro lado dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 46 termina diciendo, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El reino del cual estamos hablando es bastante importante. No estamos tratando simplemente algo opcional, sino algo que tienes que aceptar. Es por eso que, por ejemplo, en capítulo 21, versículo 33 al 46, Jesús cuenta una parábola que resume lo que ha hecho el pueblo con los profetas, cómo los ha enviado siervo tras siervo, y dice, bueno, enviaré a mi hijo sí lo respetarán. Pero dice versículo 38, mas los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Queridos hermanos, ellos mismos sabían lo que iban a contestar, lo que el Señor va a hacer. Y esto es preocupante porque entonces era muy claro que tienes que aceptar el reino y que tienes que aceptar a su Hijo y que tienes que obedecer a su palabra y que te tiene que gustar porque el Espíritu Santo hace una transformación en ti de tal manera que tú quieres hacer lo que el Padre hace. Pero si eso no sucede, entonces tú no has aceptado el reino y el reino no será tuyo. Esto es bastante radical. Porque entonces al comenzar nuestro estudio de Mateo, tenemos que entender que porque Dios ha sido fiel en Jesucristo, tú debes de hacerlo tu rey.
Porque Dios ha sido fiel en Jesucristo. Tú debes de hacerlo tu rey. Y su fidelidad se ha mostrado a lo largo de los milenios, dándonos oportunidad. Pero juicio sin misericordia se hará. Aquel que no tuvo misericordia. Jesús dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y cuán susceptibles somos entonces a conocer la verdad, a tenerla clara, pero no a vivirla. Por lo tanto, al comenzar este estudio, tienes que saber que Jesucristo es tu Rey. Que si Jesucristo es mi Rey, entonces yo le acepto como mi Rey, como mi Salvador, como aquel que designa qué hago y qué no hago. Y que no lo hago entonces por obligación, sino porque quiero, porque lo que Él me ha enseñado y la fidelidad que ha mostrado en mi vida ha sido tal que yo lo deseo y lo anhelo hacer cada día. Al ver a alguno de sus pequeñitos pidiendo de comer o de beber o de vestir. Que así como Él vino a librar a los ciegos y a los presos de la cárcel, nosotros podamos ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha enseñado. Y aquí Él está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ese fin del mundo en el cual Él vendrá y establecerá su reino en este mundo. Si esa es nuestra esperanza, entonces eso nos va a llevar a hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Dios bendito, pedimos que tú obres en nosotros. Y Señor, con corazones que se rindan ante ti. Señor, permite que nuestro corazón se quiebre ante la necesidad que tenemos de honrarte. No simplemente porque tenemos que hacerlo. No simplemente queremos obedecerte porque eso es lo que hacen los cristianos. Eso debiera hacer porque acepté a Cristo, sino porque tu Espíritu Santo ha obrado de tal manera que nosotros deseamos buscarte y seguirte y amarte. Bendito Padre, esta mañana te ruego con un corazón sincero que tú obres primero en mí. Que Jesucristo sea mi Rey. Que ese deseo podamos tenerlo todos aquí, esperando, Señor, que tu palabra sea algo que podamos practicar día a día. Señor, perdónanos porque ¿cómo podremos llegar a casa y saber las verdades de tu palabra y tratar mal a nuestras esposas, tratar mal a nuestros hijos, desesperarnos en el trabajo o en el tráfico? Si tú estás reinando en nuestra vida, ¿cómo podremos ir y simplemente permitirnos pensamientos de odio, de maldad, de impureza? Señor, si tú reinas en nuestra vida y sabemos que reinarás en esta tierra para siempre, ¿cómo podemos simplemente obviar la gran comisión? Obviar nuestra responsabilidad con las misiones, con los misioneros y con los perdidos a nuestro alrededor. Ayúdanos, Señor, a rendirnos a tu voluntad. Ayúdanos a rendir nuestro corazón y de verdad buscar primeramente tu reino y tu justicia. Más que simplemente pensar que todas las cosas serán añadidas, ¿qué importa si no se añaden, Señor? Que realmente busquemos tu rostro, tu reino, porque te amamos, porque te deseamos. Señor, ayúdanos a amarte. Ayúdanos a que nuestro corazón se quiebre para amarte. Pido, Señor, que tú hagas una transformación en tu iglesia y que entonces este precioso evangelio nos ayude a cambiar nuestra perspectiva. Que el tiempo que tardemos en estudiar estos 28 capítulos pueda ser un tiempo en el cual nuestras vidas puedan ser transformadas a tu imagen, conforme a tu semejanza, y que en verdad podamos decir bienaventurados porque lo somos, que podamos decir que en verdad estamos cimentados sobre la roca,
Que en verdad podamos decir que estamos velando por tu reino. Que en verdad podamos decir que estamos haciendo la gran comisión. Pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.